Y por cierto, de acuerdo con la última encuesta realizada por el Heraldo de México y Poligrama, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mantiene una ventaja frente a los demás aspirantes a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Estos son los detalles. Claudia Sheinbaum se mantuvo como la preferida entre morenistas y población abierta rumbo a la presidencia del 2024. Y es que de acuerdo a la encuesta del Heraldo de México, en colaboración con Poligrama, publicada este lunes, y a la pregunta ¿cuál de los siguientes personajes considera que será el mejor candidato de Morena a la presidencia de México?, la exjefa de gobierno obtuvo 29.8%, Marcelo Ebrard 21.9%, Adán Augusto López 18.8%, Gerardo Fernández Noroña 8.5%, Ricardo Monreal 5.3%, Manuel Velasco 3.2% y 12.5% dijo que ninguno. En la pregunta a simpatizantes de Morena, ¿cuál de los siguientes personajes considera que sería el mejor candidato de Morena a la presidencia de México?, Claudia Sheinbaum encabeza la lista con 30.4%, Adán Augusto López le sigue con 23.3%, Marcelo Ebrard 21.8%, Gerardo Fernández Noroña 10.4%, Ricardo Monreal 5.2%, Manuel Velasco 2.2% y 6.7% ninguno. Finalmente se hizo la pregunta ¿con qué partido simpatiza usted? Morena consiguió el primer lugar con 42.9%, Acción Nacional 19.6%, PRI 12.4%, MC 10.5%, Verde Ecologista de México 2.3%, PT 1.6%, PRD 1.5%, mientras que 9.2% contestó que ninguno. Cabe señalar que el total de encuestas realizada de manera telefónica es de 1,000 a lo largo de México. Heraldo Media Group. Y justamente para hablar sobre esta encuesta, saludo a Gibran Vázquez, consultor de Poligrama. ¿Cómo estás, Gibran? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gusto en saludarte. ¿Qué cambia con respecto a las tendencias de las corcholatas de cara al proceso electoral del 24, pero sobre todo de cara al 6 de septiembre, que se va a elegir a quién será el encargado de este proceso de la 4T en términos de candidaturas, ¿no?, de precandidaturas hacia el 2024? ¿Qué ha cambiado en los últimos meses? ¿Cómo se han movido los porcentajes? Pues mira, Mario, básicamente en cuanto a los porcentajes, lo que hemos visto es que se mantienen, digamos, las tendencias. Claudia Sheinbaum en primer lugar en la pregunta de población abierta, en la pregunta población abierta, se ha visto a lo mejor un ligero decrecimiento, lo cual pues es natural, digamos, conforme la dinámica de este primer lugar, de cómo empezó. Marcelo Ebrard se ha mantenido en ese segundo lugar con una ligera tendencia a la alza en la pregunta a población general, lo mismo con Adán Augusto. Digamos que las posiciones en los primeros tres lugares se han mantenido, con un crecimiento en el segundo y en el tercer lugar en el caso de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto López. Sin embargo, y a falta de pocos días, aún Claudia Sheinbaum mantiene el primer lugar en las preferencias en población general. También en el caso de este estudio en particular, hicimos un levantamiento para ver cómo son los comportamientos con los simpatizantes de Morena únicamente, donde vemos que Claudia se mantiene en primer lugar. Sin embargo, se invierte el segundo y tercero en el caso del ex secretario de gobierno, Adán Augusto López, ubica, o sea, digamos que obtiene este segundo lugar por encima del ex canciller Marcelo Ebrard, quien se queda en tercero. Digamos que esta pregunta al interior de los simpatizantes de Morena lo que nos permite es ver un poquito cómo, hacia dónde se dirige una gran parte del electorado que, por la pregunta de simpatizantes, de simpatía de partido, nos dice que el 43% más o menos de la población mexicana o del electorado mexicano son simpatizantes de Morena. El ex canciller donde obtiene, digamos que mayores ventajas es en el caso de la población abierta. Sin embargo, en ambos casos Claudia Sheinbaum se mantiene en este primer lugar. Ahora, me llama la atención que dentro de los militantes de Morena, Adán Augusto López está en segundo lugar, ¿no? No así en las preferencias generales, pues, pero sí dentro de la militancia de Morena. Eso sí ha cambiado también. Me imagino que estaba Ebrard antes, ¿no? ¿O no? Sí, fíjate que de las mediciones o de la última medición que se hizo, que fue hace un par de meses, el canciller se encontraba en un segundo lugar. Sin embargo, el exsecretario de gobierno no aparecía tan lejos. Ahorita
Al final de cuentas, la diferencia son más o menos 2 puntos, 2.5 puntos en la población abierta y en el caso de simpatizantes de Morena. ¿Cuáles son las cosas que pudieron haber hecho digamos, como efecto, que se inviertan las posiciones en el segundo y el tercer lugar? Pues bueno, al final de cuentas, también el hecho de que al menos de todas las figuras de Morena, en el caso de Adán Augusto López, digamos que su posicionamiento, su narrativa ha sido lo más similar o lo más cercano a como es el presidente López Obrador. Al final de cuentas, ambos tabasqueños, ambos personas o figuras que digamos que también, pues en el caso del el exsecretario de Gobierno, basó su agenda en poder visitar todos los estados en más de una ocasión en todos los diferentes lugares. Entonces, ese efecto que se ha hecho en estos últimos 2 meses, donde digamos que se ha intensificado la propaganda y la presencia de las corcholatas de Morena, pudo haber provocado o pudo haber sido uno de los factores que tengan ahora al exsecretario de Gobierno, Adán Augusto López, en este segundo lugar al interior de los simpatizantes de Morena. Al final de cuentas es importante porque te permite dar a lo mejor una proyección de cómo pudieran ser las tendencias. Sin embargo, de momento, en teoría, lo que se va a considerar para la encuesta de Morena que se va a levantar en unos días más es, digamos que a población abierta. Sin embargo, es importante también atender las tendencias al interior de Morena y al exterior, incluyendo quienes simpatizan con otros partidos políticos o quienes no simpatizan con ninguno. Pues interesante. Gracias, Gibran Vázquez, consultor de Poligrama, y estamos en contacto. Buenos días. Saludo, Mario. Hasta luego. Hasta luego.